boliches y grillos, vienen soles de ropa tendida. Ciudadela de muros heridos. Diego Martini, muy buenos días, ¿cómo estamos? ¿Cómo están, compañeros, compañeras? ¿Todo bien? Hoy equipo completo. Oye, Sí, equipo completo. equipazo. Equipón. Equipón, muy bueno. Equipón. ¿Qué semana esta, Porque, claro, arrancó ya el domingo. El domingo ya arrancó esta semana. Sí, además, viste que fue una semana, tuvimos al Pacha Sánchez, Pereira, Claro. Domenech. Con los resultados, lo que fue la jornada del domingo, de laburo, y después todo lo que se vino después. Yo creo que hubo más laburo esta semana, sobre todo para ustedes, gurises, perdón que me ausenté un par de días, que lo que fueron los últimos días de campaña, ¿no? Estuvo muy movido. Está muy movida la cosa. Sí, está muy movida. En algún momento con otros colegas comentábamos, claro, si ganaba Delgado y Ripoll, iba a ser un poco más suave claro. esta semana, Claro. Porque es un equipo que se mantiene, por más que haya cambios de ministros, la transición iba a ser más en familia, más amigable. Claro, sí. Y no iba a haber tanto... Sería más en familia entre Delgado y la calle que entre Argimón y Ripoll, ¿no? Había muchos nombres que se iban a mantener, en este caso ya te cambia todo. Por ende, estas semanas van a ser, probablemente hasta el 20 de diciembre vamos a estar así, parará por la fiesta, y después en enero... Una tregua al 24, ¿no? Una tregua así el 24. Y ya el 20 de diciembre podemos liquidar nosotros. ¿Ya está? Sí. Hasta marzo, hasta el 1 de marzo. Ni siquiera hacían la transición en el Parlamento. Pero ¿para qué vamos a volver? Esperamos a que termine semana de turismo. Claro, está bien. Seguimos. Sospillo. Tremendo. Bueno, vamos a hablar de la votación en Montevideo, un bastión que ya sabemos es del Frente Amplio, a propósito de lo que fue el análisis que hicimos el otro día de la votación en Uruguay. Vamos a analizar un poco lo que sucedió en Montevideo. Allí en El Observador, el politólogo Juan Ignacio Pintos hizo un mapeo muy bueno de lo que sucedió en los barrios, y como es de esperar, y como es una tendencia ya hace muchos años, y ahí lo estamos viendo, el mapa, lo que es naranja es el Frente Amplio, lo que es celeste es la coalición. Hablamos de zonas costeras hacia el sureste. Ese es el panorama básicamente que se da en Montevideo. Incluso en algunas zonas en algunas zonas costeras se achicó la brecha entre el Frente Amplio y la coalición. Pero empezando desde la zona oeste, hay un bastión muy importante en la zona oeste. De hecho, la zona de Casabó, Pajas Blancas, tiene el 76% votando a Orsi. Es decir, 7 de cada 10 están votando allí a Orsi. En la zona también de La Paloma y Tompkinson, 74%. Hablamos de unos 53 de 62 barrios. O sea, en 53 de 62 barrios termina ganando el Frente Amplio. Incluso con respecto a 2019 hay algunos cambios en algunas zonas, como la zona del centro. En el centro, en el 2019 había ganado la coalición, y en este caso gana la fórmula Orsi-Cose 50,1% contra 49,9% de la coalición. O sea, una zona también bastante pareja. De hecho, en esa zona, centro, hay un poco más de paridad. Ciudad Vieja, 60 para Orsi, 39,4 para Delgado. Cordón, 58, 41 para Delgado y para Ripoll. Después en el barrio sur, 58 para Orsi, 42 para Delgado. En Palermo, 54 para Orsi, 45 para Delgado. Parque Rodó también es muy paritario, porque tenemos 51,3 y 48,7 para la fórmula de... Es tal cual, porque es cómo se va avanzando la costa hacia el este, cómo va en aumento, ¿no? Barrio Sur, Palermo, Parque Rodó. Sí. Fíjate vos que viendo el mapa, el primer punto, desde allí, desde el sur y la costa, hacia lo que es el este, empezamos por Tres Cruces, un barrio donde Orsi tiene 48,8 y Delgado tiene 51,2. Ahí empieza a ganar. Parque Valle, Villa Dolores, 49,2 para Orsi, 50,8 para Delgado. Sí, cabeza a cabeza. Pocitos es un barrio que sabemos que evidentemente es un barrio muy nacionalista, sobre todo. Es un barrio donde se centra mucho la jornada electoral para la coalición, la militancia. Ahí tenés una diferencia bastante grande, de 56,7 a 34,8. Ahí está como alcaldesa Matilde Antía. Exactamente. Perdón, 65 no decía ahí. 65,7 Delgado y 34,3. Después, si bajo a Punta Carretas, la diferencia también es grande, 64,5
para Delgado y 35,5 para Orsi. Después, si empieza a venir más hacia la costa, tenés que Buceo, 50,9 para Delgado y 49,1 para Orsi. Está más parejo. Ahí está más parejo. Después, pegado está Malvin, 55% para Delgado, 45% para Orsi. Y después en Punta Gorda, 57,5% para Delgado, 42,5% para Orsi. Carrasco, acá es donde se da la mayor diferencia. Claro. Tenés un 74,7% para Delgado, 25,3% para Orsi. Exactamente lo que pasa en Casa Bo, pero a la inversa. Exactamente. Y Carrasco Norte, un 40,1% para Orsi y 59,9% para la fórmula de Delgado. Pero ahí es donde ahí llama un poco la atención, ¿no? es Carrasco Norte, Claro, está en el límite. Bueno, es una zona que ha padecido la inseguridad fuertemente. A ver, el límite de Carrasco Norte es Bañados de Carrasco, y ahí hay un 64,4% para Orsi, 33,6% para Ripoll. Y otro barrio que está en el límite es Las Canteras, que ahí también hay una amplia mayoría para Orsi con 68,2 y 31,8 para la fórmula de Delgado Ripoll. O sea, el mayor porcentaje básicamente de Delgado Ripoll es Carrasco. Es Carrasco, exactamente. Pero con algunos datos que tienen que ver con la brecha respecto a 2019. Fíjate vos que en Carrasco la brecha se achica a 5,7 puntos porcentuales respecto a 2019. Es un dato bastante interesante. En el barrio donde más achica también la brecha es en Punta Gorda. 12,8% menos vota que en 2019 la coalición, y se le acerca al Frente Amplio. Después Malvin, 3,4%, Buceo, 4,9%, Parque Valle y Villa Dolores, 5,4%, la zona de Punta Carreta, 5,5%, barrios que se han ido achicando esa brecha, Parque Rodó, 5,5%, y después en la zona de Tres Ombúes y Pueblo Victoria, también la zona es de menos 9 puntos para la coalición. Ajá. Eso es una brecha bastante importante. Y para el Frente Amplio, en la zona del Paso de la Arena, crece 14 puntos porcentuales. La zona de Paso de la Arena es ese mapa que se ve bien hacia el oeste. Lo más al oeste, eso es Paso de la Arena, es una de las zonas donde la brecha se amplía. Y donde más se amplía la brecha es en Colón Sureste, Abayubá, donde crece 16 puntos porcentuales. Un montón. Que es ahí en el norte del país, quizá más cerca de Canelones, puede tener alguna explicación. La zona de Castro y de Pérez Castellano también crece 14 puntos el Frente Amplio. Vamos a analizar un poco con la voz de algunos politólogos. Consultamos a Diego Luján y esto nos decía. Un fenómeno ya bastante consolidado de distribución territorial del voto. Esto es algo que a nivel nacional se repite con algunas variaciones, porque bueno, el Frente Amplio siempre en general ha sido desde su origen incluso un partido que tiene más apoyo en la zona metropolitana, en particular en la capital. Luego ha ido sumando algunos apoyos y elección a elección tiene algunos vaivenes en términos de departamentos. Y en lo que es específicamente Montevideo también es ya un fenómeno consolidado esta distribución territorial por barrios. Esto obedece a una cierta segregación de la población de Montevideo por estatus socioeconómico y entonces los barrios que son más próximos a la costa se sabe que tienen pautas de comportamiento político y de socialización de los nuevos votantes que son distintas a las pautas del resto de los barrios, en particular los del norte y los del oeste. Y bueno, en esta ocasión lo que ocurre es que esto de alguna manera se reitera e incluso en algunos barrios en particular, como muestra el informe, se agrava. Es decir, se profundiza, quiero decir. Esto tiene como una doble lectura. Por un lado, como te decía, esta distribución territorial del voto obedece a estas pautas de comportamiento político, pero también es cierto que como esto correlaciona mucho con otras variables, son buenos predictores del voto, como el nivel de ingreso, el nivel educativo, capital social. Entonces, no es necesariamente que la zona geográfica determine el voto, sino que la zona geográfica agrupa a personas cuyos atributos sociodemográficos y socioeconómicos son similares. Allí siempre está la posibilidad de confundir que es donde la gente vive lo que determina su voto y no que la gente se agrupa a vivir en función de sus atributos sociodemográficos. Me parece que esta última es como la explicación más plausible.
Ahí escuchábamos parte del análisis del politólogo Diego Luján bueno, cómo se da esta mayoría o esta preferencia que tiene la coalición en estas zonas y bueno, la agrupación que se da a determinadas clases sociales y sectores económicos. Y también le consulté, bueno, cómo puede llegar el Frente Amplio a poder, digamos, arrimarse o conquistar, digamos, esas zonas. Y bueno, la dificultad del Frente Amplio para penetrar en esos barrios más acomodados es un espejo de la dificultad de los partidos de la coalición para penetrar en los barrios más periféricos, ¿sí? Con condiciones de vida menos ventajosas. Entonces, eso en realidad es como un fenómeno que se retroalimenta, ¿no? En la última elección de 2019, la coalición, en particular, por algunas agrupaciones y por la irrupción de Cabildo Abierto, pudo crecer un poco en los barrios más periféricos de Montevideo, pero bueno, eso no es un fenómeno que no se reiteró en esta oportunidad, aparentemente, al menos no por este análisis así preliminar. Y bueno, pese a algunos esfuerzos que el gobierno nacional y la coalición hizo para poder tener una mejor llegada a esos sectores, por ejemplo, claramente el Hospital del Cerro, sin embargo, no parecen haber dado resultados. En realidad ahí son bastiones en cierta forma del Frente Amplio, predominan los trabajadores. Sabemos que el Frente Amplio tiene conexiones orgánicas muy importantes con los trabajadores organizados, ¿sí? Con el movimiento sindical, y por lo tanto, bueno, ahí hay una asociación importante entre esos dos fenómenos, ¿no? Y a su vez la coalición, los partidos de la coalición tienen mucha más llegada a los barrios más acomodados porque también tienen conexiones más o menos orgánicas con el mundo empresarial, con el mundo de los profesionales independientes, de los pequeños comerciantes, ¿sí? Que son más bien los que predominan en esas zonas. Así que me parece que por ahí está un poco la explicación de este fenómeno, ¿no? Y a su vez porque es difícil de revertir, al menos en el corto plazo, ¿sí? Porque las características estructurales de la sociedad no se modifican en el corto plazo, ¿no? Son características muy inelásticas y entonces si se modifican a lo largo de un espacio de tiempo mucho más extenso, ¿no? Bueno, interesante ahí la lectura de Luján y esto que decía, que el gobierno intentó con lo que fue la inauguración del Hospital del Cerro, que fue una gran inauguración y se convocó, digamos, a masas, y pasó lo contrario. En realidad fueron las masas contrarias, claro, que estuvieron ahí y que terminaron abucheando al presidente, más allá de si se comparte o no lo que pasó, le terminó dando el efecto contrario. Entonces es un lugar que ha sido impenetrable, y les quiero compartir lo que fueron los resultados de octubre. Y ahí en octubre el Frente Amplio ganó en todos los barrios de Montevideo, a excepción de Carrasco, donde el ganador fue el Partido Nacional, con 41% de los votos, seguido por el Frente Amplio con 22% de los votos. Después ya más repartido para el Partido Colorado con 21,8% de los votos. Después el Partido Nacional ganó en Pocitos con 34,3% de los votos, y el Frente Amplio tuvo 30,9% de los votos. El Partido Colorado 20%. O sea, no estuvo tan lejos en eso el Frente Amplio. Y después el Partido Nacional ganó en Punta Carretas con 32,9% de los votos contra 32,8% del Frente Amplio, por una décima. Y el Partido Colorado tuvo 19% de los votos. Es decir que, bueno, y ahí el Partido Independiente tuvo 9,3%. Fue CBD donde mejor votó. ¿Y en Pocitos fue mayor el Frente Amplio? En Pocitos no, fue mayor el Partido Nacional, 34,3%, y 30,9% el Frente Amplio. Acá el Partido Independiente también votó muy bien, votó con 8%, y en el otro lugar, en Carrasco, donde había ganado el Partido Nacional, también el Partido Independiente votó 8%, es decir, votó muy bien. Zonas, por ejemplo, que en el año 2019, en octubre, en Casaballe, Cabildo Abierto le había robado muchos votos, seguramente al Frente Amplio. En Casaballe el Frente Amplio votó 59%, es decir, casi 60%, el Partido Nacional 18%, el Partido Colorado 13%, Identidad Soberana 3% y Cabildo Abierto 3,8%. Cabildo Abierto estaba bastante más arriba en esta zona, estaba cercano al 10%, era uno de los puntos donde más había obtenido votos. Hablamos sobre esto con dos diputados, uno de cada sector. Empezamos con Julieta Sierra, diputada electa, quien fue una de las que militó en la calle y nos decía su impresión de por qué el Frente Amplio sigue ganando en determinados puntos.
justo en los barrios de la ciudad donde el Frente Amplio no resulta ganador, condicen geográficamente con los barrios que menos se han visto afectados por el aumento de la desigualdad y profundización de determinadas desigualdades en estos años. Creo que eso hace un poco a la razón de por qué el Frente Amplio gana en la gran mayoría y no en esa pequeña zona costera. En el resto de los barrios, en la gran mayoría, que creo que desemboca en los resultados del domingo, es donde la violencia recrudeció mucho más en las calles, la inseguridad, donde teníamos escuelas, tenían protocolos de cómo actuar en caso de balaceras, donde las personas se atienden en salud pública, donde hasta la alimentación escolar y la no repetición de la misma era noticia, la precarización laboral va en aumento. Claro que hay bastiones frente amplistas históricos con un arraigo y un sentido de pertenencia al partido político sumamente fuerte, principalmente en el municipio A, donde está el Cerro, donde está Pajas Blancas, donde está La Teja, donde está Paso de la Arena, que ahí la diferencia fue abismal porque además hay un sentido de pertenencia muy fuerte al Frente Amplio. Pero después hay otros barrios donde quizás no es tan latente el sentido de pertenencia histórico, pero que son barrios de trabajadores que padecieron estos años. Barrios de trabajadores donde no se le aumentaron durante 40 meses el salario, después de una pandemia que dejó una economía bastante menguada para alivianar el día a día de la gente. Las pymes también quedaron ahogadas. Bueno, ahí la lectura que hacía Julieta Sierra, la diputada electa, de cómo determinadas situaciones y aspectos afectaron en muchos barrios, principalmente en la inseguridad en muchas zonas. Escuchemos más de ella y después escuchamos a Felipe Schipani. Y por otro lado había una soberbia por parte del gobierno de mostrar números que mostraban un país que la gente no lo estaba viviendo en la realidad. Y en la gran mayoría de la ciudad se dio así, de la capital. Creo que los barrios donde el Frente Amplio no logra consolidarse, no logra ganar, son los barrios que menos padecieron estas cosas. Seguramente por el poder adquisitivo, por tener una vida mucho más segura con otras garantías, pero la mayoría de la gente se vio afectada y eso se vio reflejado el domingo, cuando todas las encuestas daban una paridad en los resultados que no se iba a saber en la noche. A las 8:30 ya teníamos los resultados claros y creo que en parte uno puede después analizar las campañas y cómo resultaron, pero un factor importante fue que lo que planteaba el gobierno no estaba en consonancia con lo que estaba viviendo la gran mayoría de la gente. Entonces creo que eso logra Frente Amplio tenga el respaldo de Montevideo casi en su totalidad, que es a lo que va este informe, salvo en la zona menos perjudicada socialmente o socioeconómicamente, por así decirlo. Ahí el análisis de Julieta Sierra de cómo se da la votación. Y es interesante lo que plantea ahora Felipe Schipani, que lo escuchamos y después lo analizamos. Y pese a eso, en la instancia del balotaje, los partidos de la coalición logramos mantener la votación de octubre, no hubo prácticamente fuga, en Monte de Canelones, como sí hubo en otros departamentos del interior del país. En Montevideo además se da la paradoja de que el Frente gobierna la Intendencia hace 35 años y vota mejor aquellos lugares más desatendidos por el gobierno departamental. Ese Montevideo olvidado del que hablamos tanto en la última elección departamental, en donde menos servicio de limpieza hay, en donde falta el saneamiento aún, en donde no hay iluminación, en donde no hay inversión en pavimento, en cordón cuneta, en fin, en esos lugares es donde el Frente Amplio vota mejor. Y bueno, yo creo que ahí tenemos un enorme desafío de presencia durante los 5 años, de trabajo territorial, de capilaridad, eso que el Frente hace tan bien y que quizás desde la coalición no somos tan eficientes. Ese es un desafío que tenemos para, bueno, dejar en evidencia cómo esos lugares donde el Frente Amplio triunfa electoralmente en Montevideo son constantemente desatendidos por la propia gestión frente amplista de la Intendencia. Bueno, esa es la lectura que hace Schipani. Recordemos que Montevideo tiene la Intendencia desde el año 90, son ya 35 años, ¿no? 35 años. Claro, él plantea, son los lugares, hay lugares desatendidos, es cierto, pero hay lugares que estaban en una situación muy compleja en los años 90 y se ha ido revirtiendo eso. Si bien faltan algunas zonas de saneamiento, son zonas muy puntuales, y de hecho con el proyecto, con el préstamo del BID, es algo que se va a solucionar.
Y hay un tema que yo lo veo y que eso molesta mucho en los barrios, que es que por lo pronto en la coalición o el Partido Nacional se va muy poco a esos barrios. Es decir, se va cuando se hace campaña electoral. Y eso molesta mucho. Y después es cuando lo sacan, no digo que esté bien, pero cuando lo sacan a pedradas, cuando los abuchean. Es evidente que no son de ahí. Eso molesta mucho también. Yo pensaba ahora, cuando suelo ir a hacer notas, cuando le haces nota a un legislador que vas a la casa, no son muchos legisladores de la coalición que viven, la mayoría viven en Punta Carretas, Positos, no quiere decir que algunos del Frente Amplio también, pero no suelen vivir en esos territorios. Están más para esta zona costera, Malvin, Buceo, entonces no conocen estos lugares, no los recorren y eso genera mucha molestia. Por más de que en esta lectura que hace Schipani, recordemos que la coalición en la última elección departamental ganó 3 municipios de Montevideo. Y para recordar, y vamos en orden, municipio A lo ganó el Frente Amplio, municipio B, que es el de Centro, Cordón, lo ganó el Frente Amplio, municipio C, ahí la zona de Goes, Aguada, lo ganó el Frente Amplio, después el municipio CH, es un municipio que últimamente viene ganando el Partido Nacional o el Partido Independiente, como lema, en la última elección, municipio D, es el de Gabriel Velasco, nuestro amigo, que hemos recorrido ahí, la zona de Casabás y Marconi, municipio E, que incluye allá la zona de Carrasco, que tiene a Mercedes Ruiz del Partido Independiente. Después el municipio F, ese fue uno que sorprendió en 2020, que lo ganó Juan López del Partido Nacional por el Partido Independiente, zona de Flor de Maroñas, etcétera. Y el municipio G, que es el de la zona de Peñarol, Colón, que lo tiene Leticia de Torres. Es decir, que hay algunas zonas donde el Partido Nacional ha podido obtener el triunfo y puede llegar a hacer cambios. Pero en esto que plantea Schipani de la recorrida, el Frente Amplio está mucho más presente en estos barrios durante todos los ciclos electorales, no solamente una vez cada 5 años, y eso obviamente genera mucha molestia. Seguramente ahora, cuando comience la campaña departamental, todo indica que el candidato de la coalición va a ser Martín Lema. Martín Lema vive en La Taona, no vive en Montevideo. Vive en Canelones, es de Montevideo, nació acá, dice que es de la zona de Jacinto Vera, se fue en 2017, si no me equivoco. No digo que eso le quite credibilidad, pero bueno, es de otra zona y seguramente va a tener que empezar a recorrer todo esto desde cero. Como en su momento lo hizo Laura Raffo, que bueno, se sorprendía de lo que veía. Fue más o menos lo que durante este año hicimos desde adentro en territorio, que recorríamos las zonas, etcétera, y nos agradecían y nos decían, sí, vienen cada 5 años, pero no viene más. Bueno, ahí están algunas de las explicaciones de este bastión montevideano. Un punto importante que lo hablamos el miércoles, tiene razón ahora Felipe Schipani, la fuga de votos para la coalición Montevideo fue mínima, no tuvieron casi, fue 400 votos, creo. Sí, claro, en el análisis se centran ahí. En octubre, noviembre, Montevideo está, pero es un bastión frente amplista que parece inamovible. Diego, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Nada que perder. El periodístico de M24. Nada que perder.